Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al tercero y último encuentro de este año del Foro de Inclusión Santa Fe Diversa, que en esta oportunidad titulamos Accesibilidad y Derechos Humanos. Bueno, yo soy Guadalupe Aguirre, soy secretaria de Derechos Humanos y Género de la facultad. Hoy no va a poder estar con nosotros la profesora Iris Pérez, que es asesora y responsable de las relaciones interinstitucionales de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, con quien coordinamos este foro. Es una alegría para nosotras que hoy nos acompañen como invitadas Agustina Rojas. Agustina es auxiliar de maestra jardinera y auxiliar de estética. Viviana Marchetti, que es directora de accesibilidad y convivencia de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Viviana Oelens-Lager, que es psicóloga y profesora en psicología y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Eugenia Tabaco, que es licenciada en Comunicación Social y directora del Centro Universitario Rosario Inclusiva, CURI, de la Universidad General del Gran Rosario. Quisimos convocar también, y especialmente, a Alcira Márquez, que es la responsable, quien preside la Comisión de Accesibilidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y es además secretaria general de la Facultad de Psicología. Bueno, hoy cumplimos un año de la creación de este foro, porque el 10 de diciembre del año pasado elegimos esta fecha para la inauguración del foro, por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que entendemos la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Aprovechamos a contarles que el Foro de Inclusión Santa Fe Diversa es un foro provincial para debatir sobre distintos ejes que incluyen los derechos humanos en relación a las personas con discapacidad, desde el modelo social, desde un abordaje feminista y decolonial. Queremos, a través del mismo, vehiculizar propuestas concretas para que funcionarios gubernamentales puedan desarrollarlas a través de proyectos y políticas públicas. Tanto para la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, como para la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, representa un gran compromiso sostener la lucha por la autonomía de las personas con discapacidad. Nuestros ejes de trabajo fueron desde un comienzo y siguen siendo género, parentalidad y referentes afectivos, infancias, educación, trabajo y accesibilidad. Gabriela Fernández, que es quien hoy va a coordinar esta actividad, es además coordinadora de la Biblioteca Accesible de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y parte de la Comisión de Accesibilidad de la Facultad también de Psicología. Y a su vez, en este foro es quien está a cargo del eje que constituye la accesibilidad. Así que ahora, con todo gusto, le paso la palabra a Gaby. Gabriela Fernández. Acá estoy, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Convocamos hoy, que es un día muy especial, el Día de la Democracia, de los Derechos Humanos, y que cumplimos un año, convocamos a distintas referentes a hablar de accesibilidad. ¿Por qué convocamos a otras, a otros, a otros generalmente? Porque pensamos este foro de manera transversal. Entendemos que la accesibilidad es un principio ético fundamental desde donde se debe pensar la inclusión de personas con discapacidad y para personas con discapacidad. No hay posibilidad de incluirnos si no la pensamos en perspectiva accesible. La accesibilidad
es un concepto fundamental que se trabaja desde el preámbulo mismo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una característica que tienen tanto los edificios, las cosas, plazas, lugares, para poder acceder de manera igualitaria y digna a los espacios, ¿no? Tanto concretos como simbólicos. Entonces, bueno, hoy tenemos una dinámica muy particular, es muy fin de año, estamos después de casi 2 años de pandemia y mucha virtualidad, con mucha actividad frente a las pantallas, con mucha actividad tecnológica. Entonces quisimos plantear este eje con nuestras invitadas en parejas de conversación, para que no sea una cuestión expositiva. Lamentamos hoy no poder contar con intérprete de lengua de señas. Solicitamos a quienes lo requieran que activen en configuración, accesibilidad dentro de Zoom, el subtitulado, y vamos a presentar a la primer pareja que va a conversar sobre accesibilidad. Ella es Agustina y está junto a Daniela. Así que chicas, si quieren comenzar ustedes, bienvenidas. Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Daniela Hielo, soy licenciada en Educación Especial y trabajo en la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, junto con Iris Pérez, a quien UADA nombró hoy al principio, que hoy no nos puede acompañar, pero que igual está, y bueno, y a Vicky, y estoy con Agus. Hola, me llamo Agustina, tengo 22 años, con una discapacidad. Con Agus nos conocemos hace muchos años, es alumna mía, ahora ya es amiga, y bueno, fuimos invitadas a participar hoy acá, a hablar un poco acerca de accesibilidad, y nosotros lo conversamos en primera persona para poder pensarlo y para que justamente sea accesible. Perdón. Bueno, vamos a silenciar. Los dispositivos. Bueno, habíamos pensado en qué resultaba para nosotros accesible y qué cosas no. Y bueno, la pregunta era, ¿qué cosas te parece que no son accesibles para vos? ¿Qué cosas no son accesibles para mí? Es el trabajo, más allá. El trabajo fundamentalmente, porque ¿qué es lo que te gustaría a vos? Claro, lo mío es auxiliar de maestra jardinera. Y de belleza Y estética. y táctica. ¿Y te ha sido fácil conseguir trabajo? Hace bastante No. que terminaste el curso. Hace un montón. Que no se consigue porque lo mío, realmente, acá en Rosario no se consigue. Bueno, entonces estamos en la búsqueda, haciendo proyectos, presentando currículum, haciendo proyectos de apoyo, para que ella pueda acceder, pero se nos está haciendo bastante complicado. Otra cosa que hablamos acerca de la accesibilidad, ¿qué tenía que ver con qué cosas te resultan difíciles? Cuando alguien te dice algo. Cuando una persona me explica algo y yo no lo entiendo y me gustaría que me lo vuelvan a explicar mejor. ¿Te resultaría más fácil si te lo explican de otra manera? Claro que sí. ¿Y alguna vez te pasó al revés, que alguien no te entienda a vos? Sí, muchas veces. ¿Te pasa que no te entienden lo que decís? Claro. ¿Y? Yo se lo vuelvo a explicar y bueno. ¿Y te molesta que te digan que no te entienden? No. ¿Te molesta volver a explicarlo? No. Entonces sería más o menos lo mismo, ¿no? Que pudiéramos explicar las cosas de manera que todos puedan entender, de la misma manera que ella vuelve a repetir si alguien no le entiende. Bueno, un poco eso es lo que Agus quería contar acerca de la accesibilidad y contar qué sentía ella
en qué se le dificultaba la accesibilidad. No sé si quieres decir algo más. Nada, es un placer estar acá en este foro. Me gustó, se lo agradezco mucho. Son buenas especiales. Espero que salga esto de todos lados. Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando a las compañeras. Creo que viene Vicky. Muchas gracias, Agustina, por contarnos qué es la accesibilidad para vos y cuáles son esas barreras con las que te encontrás. Gracias, Dani, por acompañarnos. Ahora Victoria Echeverría va a estar charlando con Viviana Marchetti. Adelante, chicas. Hola, ¿cómo va? Primero, gracias, Agustina, un placer escucharla, un gusto en volvernos a encontrar. Vivi, ¿cómo pensás la accesibilidad y con qué barreras te encontrás? Mira, yo la accesibilidad la pienso, bueno, en el sentido que lo planteaba Gabriela, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y entiendo los derechos humanos como espacios de libertad, donde las personas pueden desarrollarse. Entonces, pienso que la accesibilidad habilita a las personas para poder ejercer distintos derechos, para poder acceder a la educación, al trabajo, al transporte, al tiempo de ocio y tiempo libre, para poder viajar y disfrutar. Entonces, las barreras que yo encuentro generalmente son barreras físicas, barreras comunicacionales y también barreras actitudinales. Las barreras físicas, fundamentalmente, cuando uno transita las ciudades o cuando decide, cuando subir al transporte urbano de pasajeros, cuando querés viajar y no tenés movilidad propia y a lo mejor querés ir a otra ciudad, entonces no tenés cómo acceder a los colectivos, porque además, si vos no tenés a alguien que te haga UPA y que te lleve a UPA hasta arriba del colectivo, después te baje, no podés viajar. Por otro lado, también pienso en, digamos, la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Después de la pandemia, durante la pandemia fundamentalmente, las personas con discapacidad visual tuvieron muchísimos problemas con las pantallas. ¿Por qué? Porque no son accesibles, porque los lectores de pantalla justamente, al no tener el diseño, esa página web con condiciones de accesibilidad, no pueden, digamos, traducir el texto a voz, y así también, por ejemplo, la imagen, si no está descripta, tampoco se puede comunicar si está acompañando o enriqueciendo al texto. Es decir, si es una imagen que ilustra ese texto o es una imagen que está simplemente para acompañar. Y después también hay barreras actitudinales, y las barreras actitudinales tienen que ver con algunas cuestiones. Por ejemplo, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama porno inspiracional, y que tiene que ver con que hay una mirada romantizadora de la discapacidad, pensándonos a las personas con discapacidad como seres angelicales, incapaces de maldad, objetos de cuidado. Y lo de porno inspiracional tiene que ver con que muchas veces al observarnos, la otra persona se fortalece porque de algún modo ve que nosotros, digamos, nos sobreponemos a algunas limitaciones. Por ejemplo, en mi caso, cuando me ven bajar del auto o cuando me ven que yo manejo, no lo pueden creer, porque suponen que el tener una discapacidad te inhabilita para hacer otras tantas cosas, porque yo no puedo caminar como cualquiera, pero que no tiene discapacidad, pero puedo trasladarme en mi silla de ruedas, puedo manejar, puedo viajar, puedo hacer un montón de otras cosas, pero parece que la discapacidad borrara eso. Entonces, muchas personas se inspiran o se fortalecen al vernos con una discapacidad y sentir que no les pasa eso. Y por el otro lado te consideran que sos una campeona, que sos una guerrera, que qué fortaleza, que qué bueno, qué bárbaro, y en realidad lo que uno trata de hacer justamente es de vivir con las posibilidades que tiene, con los recursos que tiene, y de llevar, digamos, el déficit que uno tiene, porque no es lo mismo caminar que no caminar y ver que no ver, de la mejor manera posible.
Bueno, y Ahora gracias. contame vos. Fue muy interesante escucharte. Por último, ¿cómo crees que podemos derrumbar estas barreras? Si se Mira, yo puede. creo que la mejor manera de derribar las barreras es trabajando dentro de las organizaciones, dentro de los espacios que habitamos, ya sea nuestros trabajos, la universidad, participar en las marchas, por ejemplo, en las marchas feministas, porque los feminismos también tienen una asignatura pendiente con las mujeres con discapacidad, que las marchas no están pensadas ni los protocolos para que sean accesibles. Las marchas a veces son muy extensas, los documentos se leen, por ejemplo, en el monumento, donde hay un montón de escalones y no podemos acceder. Los protocolos tampoco están en formatos accesibles, no están tampoco en lenguaje sencillo. Entonces me parece que la mejor forma es tratar de militar, tratar de habitar los espacios para poner en evidencia esa falta, digamos, esto que estoy diciendo, por ejemplo, cuando uno va a un lugar y el baño está ocupado con, qué sé yo, artículos de limpieza, el baño de personas con discapacidad. Entonces me parece que la mejor manera es mostrarse, es participar, es tratar de estar y de reclamar nuestros derechos y poder decir lo que falta. Yo creo que el Estado es muy responsable de todo esto, primero porque hay legislaciones que no se cumplen, y por el otro lado, también creo que el Estado debe garantizar, digamos, estos espacios de libertad para que todas las personas, más allá de su condición o situación de discapacidad, puedan habitar esos espacios y vivir una vida digna, que merezca la pena ser vivida. Gracias. Cuando dijiste en reclamar nuestro derecho o así me hiciste acordar a mí que vivo denunciando en Rosario Responde. Bueno, muchas gracias. Vamos a la tercera pareja. Muchas Gracias, gracias a chicas. ustedes. Gracias a las dos. Qué bueno, Vicky, a seguir denunciando y a seguir militando, Vivi. Ahora nos acompañan Viviana Oeslager, y es por mí que me salió bien, y Mariel Chapero. Así que adelante, chicas, ustedes. Bueno, gracias. Y muchas gracias también a las compañeras que estuvieron conversando previamente. Qué lindo que es que circule la palabra. La accesibilidad es un concepto muy, muy, muy amplio, ¿no? Nosotros denominamos este encuentro accesibilidad y derechos humanos, ¿no? Como incluso excede ampliamente lo que estamos planteando, la cuestión específica, más específica de la discapacidad, la accesibilidad como una cuestión justamente que atañe, como recién comentaba Viviana, a los derechos humanos, ¿no? Y lo importante que es la accesibilidad en todos los aspectos de la vida y para todas las personas. También pensaba cómo, bueno, cada una, somos todas mujeres, no tenemos problemas ahí ni con la E, ni con la... Como cada una va haciendo su propia lectura, ¿no? En función de su recorrido, de su propia historia, de su formación, de los espacios que habita. Y bueno, y Viviana Oe, como le decimos a Vivi, es compañera, yo, perdón, no me presenté, soy docente de la Facultad de Psicología e integrante de la Comisión de Accesibilidad de nuestra Facultad de Psicología de la UNR, al igual que Viviana, que también es docente de nuestra facu, y me gustaría que, bueno, que nos compartas qué es para vos la accesibilidad, digamos, y por dónde la pudiste pensar para compartir hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos.
Bueno, quiero agradecerle por la invitación al cumplirse el primer aniversario del Foro de Inclusión de Santa Fe Diversa, y lo pensé de los derechos humanos. Pues fundamentamos que los derechos humanos constituyen uno de los pilares de nuestro sistema democrático, siendo a la par como un constante desafío para la realización de una sociedad más justa e inclusiva. La lucha, el involucramiento de los diferentes actores promueven la inclusión, la accesibilidad, la autonomía, la actividad, entre otras. Por eso, la discapacidad es entendida como una construcción sociopolítica, no como una condición médica. Voy a citar un autor que me conmueve mucho, y dice así: la discapacidad es entendida como un eje de movimiento social de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por eso, la inclusión y la accesibilidad son vías que promueven la construcción sociopolítica y cultural por las luchas de los derechos humanos. Por eso entendemos la accesibilidad al derecho de la educación, siendo esta formadora de pleno derecho de la personalidad humana, que les garantiza a las personas con discapacidad a la no discriminación, a la accesibilidad de los materiales accesibles, como lo es nuestra biblioteca accesible de la Facultad de Psicología, y a la accesibilidad económica, a la gratuidad para actores de nuestras singularidades. Creo que es oportuno destacar que la inclusión no es integral. La inclusión al acceso a la educación u otros ámbitos, como por ejemplo en lo laboral, para las personas con discapacidad, permite la autonomía, el respeto, valorar las capacidades de la construcción subjetiva, como así también el bienestar común y la equidad. El acompañamiento obtura estas barreras. Por lo tanto, hay que habilitar al sujeto del deseo de las personas con discapacidad. Las figuras de crianza en estos primeros años de vida, con sus aciertos y desaciertos, posibilitan acompañar el desarrollo temprano del niño con discapacidad para vencer las barreras ante una sociedad discriminatoria. El hombre en situación, remitiendo a la mencionada anteriormente, a las personas con discapacidad, enfrentan infinitas barreras. El no ser escuchado, el ser rotulado, etiquetado, al reclamo de las obras sociales, a la escasez, al acceso al trabajo dignificante, bajo el manual del diagnóstico, y no ser mirado como sujetos de derecho, entre otros. Y bueno, la propuesta... Eso te iba a preguntar, porque bueno, se nota, bueno, como decía antes, ¿no? La impronta de la docente, ¿no? En su recorrido y en lo que nos comenta. Y bueno, ¿qué se te ocurre como propuesta o qué proponía? Bueno, las propuestas son las siguientes. Como bien vemos que las propuestas son variables e infinitas, por la empatía, el acompañamiento, la igualdad de condiciones y de oportunidades, la accesibilidad y la inclusión y el bienestar promueven un paradigma de la complejidad. La puesta en común y el debate posibilitarían romper las viejas barreras, las que no están resueltas y las actuales. Esa es la propuesta. Y bueno, finalizando una vez más, infinitamente gracias por estar aquí acompañándolas. Gracias, Vivi, y bueno, y gracias a todas. Muchas gracias a las dos. Un lujo tenerlas acá. Bueno, un lujo también a quienes van a ser la última dupla,
mi coequiper ahí en la Comisión de Accesibilidad, Elcira Márquez, y Euge, una militante. Así que, chicas, este espacio es de ustedes, cuéntenos cómo piensan la accesibilidad. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Euge, ¿qué te parece? Sí. Bueno, sí. Entonces, bueno, no los conocíamos con Eugenia, así que nos hablamos por teléfono esta tarde para ponernos un poco de acuerdo, para saludarnos, para conocernos, para saber qué hacíamos cada una. Yo estaba como muy curiosa de con quién me tocaba trabajar. Así que, y bueno, y entonces pensando en esto de cómo pensar la accesibilidad y ante qué barreras nos encontramos y cómo crees que se puede efectivamente sortear o derribar, vos me comentabas, Eugenia, que como comunicadora social efectivamente se especializaba en lo que tenía que ver con barreras del lenguaje. Yo ahí, digo, encontré algo en común para introducir, digo, el desarrollo también con la disciplina nuestra, que es la psicología, ¿no? Porque tenemos como un poder de nombrar los psicólogos, ¿no? Esto que decía Vivi, el diagnóstico, diagnosticar, rotular, y la capacidad que hablamos hoy acá con Eugenia, performativa que tiene el lenguaje, que quiere decir esto, que cuando nombra, clasifica, define, y le otorga un lugar a eso que nombra, ¿no? Más abajo, más arriba, a las jerarquías sociales. Entonces, Eugenia, si querés contar cómo pensar la accesibilidad y las barreras de accesibilidad con las que, bueno, tenemos que trabajar. Sí. Bueno, Alcira, sí, fue un placer hablar, la verdad que hablamos un montón y me hubiera quedado hablando horas con ella, esa cuestión así en el instante de poder entendernos. Bueno, yo como comunicadora es como un defecto profesional, lo que siempre me pongo a pensar en los presupuestos y los sobreentendidos de las palabras, ¿no? Y en esto de la discapacidad, históricamente fue este cuerpo raro, ¿no? Con un estigma claro y visible. Digamos, estos cuerpos siempre fueron rotulados según, históricamente, nunca igualando ni equiparando, ¿no? Sino siempre, como vos decías, Alcira, o para arriba o para abajo, ¿no? Y esto, si bien ya tenemos bastantes décadas de modelo social y tenemos una convención que nos acompaña y demás, nos falta, creo que en lo colectivo, empezar a pensar que el lenguaje es algo sumamente importante y que consigo trae muchas cuestiones de prejuicio y de ilegalidad también, no es, bueno, lo dijo y no importa. Tiene que ver con esto, ¿no? Si el otro ni siquiera tiene una entidad, ni siquiera tiene un nombre y solo es una característica física, es como que, bueno, somos inclusivos, pero para tanto no llego, no le pregunto el nombre, ¿no? Porque es como que es mucho. Entonces siempre estamos jugando con este rol de, bueno, ¿cómo nos nombramos, ¿no? Hasta colectivamente, digo, personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. Ya sabemos que dentro de la legalidad, digamos, sabemos que hay modelos de exclusión, modelos de integración, digamos, que no se corresponden con un lenguaje en perspectiva en derechos humanos, pero también dentro de la perspectiva en derechos humanos creo que no brindamos el juego y la crítica en cuanto a cómo queremos ser nombrados. Me parece que esto también tiene que ver con una cuestión histórica, con la coyuntura y con poder empezar a pensarnos nosotros y nosotras, las personas con discapacidad, desde una cuestión de sujeto, de ciudadanía, de deseo. Digamos, todavía estamos hablando en términos de capacitismos, que creo que es bastante peligroso. No nos nombramos con nuestros nombres, quizás entre nosotros sí, pero falta dentro de lo que es el marco profesional, de los que justamente trabajan con personas con discapacidad, no decir, bueno, tal persona, no, tiene tal cosa atrás, ¿no? Es como que pareciera que la discapacidad siempre tiene lo otro atrás. Sin duda, imagino, creo que la imagen, la representación que uno hace del otro cuando lo ve,
cuando lo escucha o como se representa esta diferencia es muy fuerte, ¿no? Esto del estigma es muy fuerte, pero creo que justamente hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, deberíamos empezar a pensar qué nombre tenemos, ¿m? Porque es lo que justamente nos identifica a todas las personas, es el nombre. Hay un cuento, yo le comentaba a Elcira, de 13 cuentos por los derechos humanos, 13 cuentos por la inclusión, yo bien no recuerdo, es para niños y para niñas, ya tiene más de una década el libro, pero en uno de los primeros cuentos que nosotros trabajamos en las escuelas con los niños es el de la identidad. Y esto que hablaba, ¿no? Todos tenemos un nombre, y pareciera que en la discapacidad eso queda al final, ¿no? Como que queda, bueno, primero detecto qué, cómo lo clasifico, dónde lo marco, dentro de la CIF, cómo lo encasillo para estar más tranquila, y el nombre pareciera como que no existe. Y esto en realidad sigue hablando de una mala interpretación de un otro. Creo que debemos estar atentos y debemos empezar a propiciar esta cuestión del nombre propio que nadie nos puede quitar. Pareciera como que la discapacidad tapa todo, ¿no? Como que la condición o el CUD nos identifica más allá de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces es complejo. A mí me gusta mucho pensar que ya se está hablando de orgullo, ¿no? Entonces, como tantos otros colectivos, como decía bien Gaby, ¿no? De feminismo y demás, en discapacidad también se está hablando de orgullo. Creo que por ahí va el camino, ¿no? Todos estas etiquetas, ¿no? Y estos títulos peyorativos que nos han dado históricamente, cómo esto se está convirtiendo en orgullo, ¿no? Estas teorías del tullido que le llaman, así que a mí me parece muy interesante. Y Alcira, creo que para empezar a modificar, creo que es parte de un proceso y va a llevar tiempo, pero creo que leer más y estar al tanto de lo que el propio colectivo va proponiendo es interesante. Esto del nada sobre nosotros y nosotros, me parece que lo repetimos, pero no lo llegamos a internalizar, no llegamos a internalizar la fuerza que realmente tiene. Creo que el propio colectivo está dando el debate y está teniendo mucha fuerza, y creo que no hay que desatenderlo, y pensar justamente en los derechos humanos, justamente un día como hoy, me parece fundamental, porque en realidad una perspectiva en derechos tiene que ver con todo esto, con poner todo esto sobre la mesa y empezar a criticar lo que nos está pasando, y no abrazarnos a tantas teorías y a tantas palabras y a tantas cuestiones que todos proponemos, ¿no? Pero bueno, desde la universidad sobre todo, ¿no? Pero bueno, abrirnos a poder plantear cosas que van apareciendo desde otros lugares, ¿no? Desde otros tajos o desde otros intersticios, como decía el Fabri, ¿no? Que nos van a dar esas luces y sombras que todo esto social necesita, ¿no? Porque no es una ciencia exacta lo social, y menos la discapacidad. Así que bueno, no sé si algo más, pero creo que va por el lenguaje, ¿no? Sí, yo, para cerrar, bueno, primero que todo siempre me pongo nerviosa, no agradecí la invitación de la subsecretaría, de la Secretaría de Derechos Humanos, primero que todo, y también manifestar que estoy muy orgullosa de tener las compañeras, de haber compartido este panel, por un lado, y de tener las compañeras con las que trabajamos en la facultad, a todas y todes. Y cerrando esto del lenguaje, decía, bueno, también cómo pensarlo desde lo disciplinar, ¿no? También en las descripciones, en los informes que se presentan, siempre moverse en esas dicotomías de lo abstracto y lo concreto, lo adulto y lo infantil, que tomaban Daniela y Agustina, ¿no? Al principio, lo rápido y lo lento, el que comprende y el que no comprende, el que crea y el que repite, digamos. Pensar, porque tener conciencia de que cuando escribimos sobre alguien, también le estamos no solamente otorgando una entidad, sino adjudicándole un destino muchas veces, porque esos informes administran los destinos de las personas, ¿no? Sí. Si va a ir a el destino institucional, y siempre nombramos por la carencia, eso del hipo, in, a, siempre esos prefijos, ¿no? Que hablamos hoy, Eugenia, ¿te acordás?
¿no? Sí, Y sí, sí, nunca por las potencias, nunca lo que un cuerpo puede, como dice Spinoza, ¿no? Siempre es, nuestros informes son lo que la persona no puede. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Muchas gracias, Eugenia. Sí, claro. Encantada. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias Lucila, a las muchas dos. gracias. Perdón, Eugenia. No, gracias, Gaby. Muchísimas gracias a las dos. La verdad es que, bueno, venimos pensando hace un año y no es sin ustedes que vengan a contarnos las diversas miradas, o sea, que circule la palabra, como decía Mariel hace un rato, para que esto que venimos pensando y que tome fuerza de manera colectiva, como lo venimos haciendo, como lo vienen haciendo, muchas compañeras y compañeros desde distintos espacios, quizá es lo que nos posibilite avanzar un poquitito más, así como lo hicimos ayer con la media sanción, que nos faltaba del Senado, Sí, claro. para que no se produzcan más esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Me parece que hoy es un día que tenemos que celebrar fuertemente eso. Quiero, si bien, digamos, Naciones Unidas mencionó el 3 de diciembre como el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 92, nosotras como miembros del foro elegimos el 10 de diciembre para lanzarnos y para constituir, primero porque el colectivo de las personas con discapacidad fue el último colectivo en reclamar sus derechos humanos, en conseguir, después de tanto reclamar, no el último en reclamar, sus derechos humanos. Entonces nos parece fundamental potenciarlo desde este día, o sea que el 10 de diciembre, como cualquiera, como dice la Convención, como todas las personas, podamos seguir reclamando, y hoy con la voz de ustedes, nuestros derechos humanos. Así que gracias a todas por participar. Están invitadas, invitados a hacer preguntas quienes quieran. No sé si alguien vio preguntas en el chat, yo no leí, y si a alguien se le ocurre. Bueno, yo quiero preguntar. Me gustaría por ahí, como nosotros y nosotras estamos en el ámbito de la educación, que si quieren precisar con qué barreras se encuentran fundamentalmente en el ámbito de la educación, con qué barreras se encontraron, qué habría que hacer, a todas, a todos, les pregunto. Bueno, puedo comentarles, particularmente en la universidad, yo creo que hay una trayectoria importante de trabajo en la UNR en relación a la accesibilización de textos de una manera muy artesanal y muy pequeña, digamos, desde el 2006 a esta parte. Afortunadamente, ya después de 15 años, podemos decir de que se ha conformado todo un equipo, y Gaby forma parte de este equipo de la universidad, para garantizar los contenidos académicos en formatos accesibles. Y hay una apuesta muy fuerte, y a mí me alegra que esto sea realmente así, porque es lo básico para poder ejercer el derecho a la educación. Por mi parte, desde la Facultad de Ciencia Política, a mí me preocupa también el trabajo con los docentes y los no docentes, y con los estudiantes también, ¿no? No ya con discapacidad, sino sin discapacidad, para justamente en las formas para poder sensibilizarlos, para entender cómo tratar y comunicarse con una persona con discapacidad, para hacer más fácil de transitar la universidad y ayudar a que los estudiantes permanezcan y egresen, y fundamentalmente trabajar al interior de las cátedras para que todo lo que produzcan ya tenga el formato accesible, es decir, que no haya que hacer el trabajo de accesibilizar los contenidos de cada cátedra, sino que cada cátedra ya
los produzca en el formato correspondiente. Porque yo a veces pienso que cuando uno tiene que presentar un trabajo en un congreso, tiene determinadas pautas y formatos, y se ajusta a eso. Bueno, ¿por qué no empezar a pensar en ajustarnos a estas pautas que hagan los textos accesibles para que los lectores de pantalla los puedan reconocer y los estudiantes pueden ser realmente autónomos? Pero la idea es que un estudiante con discapacidad pueda, digamos, gestionar sus propios materiales de estudio en forma independiente, sin necesidad de contar con alguien que le lea o con alguien que le digitalice esos textos, sino que estén en el repositorio, que de hecho ya está y se está alimentando, pero que haya una gran cantidad de textos para que todo el mundo los consiga y pueda bajarlos y utilizarlos en el momento que quiera. Para mí eso es trabajar por el derecho a la educación. Bien. Bueno, permiso, nosotros voy a agregar, Gracias. como decía Vivi, no sé si se escucha, ¿sí, no? Sí, Euge. Sí, se escucha. Bien, gracias, Gaby. Bueno, nosotros desde el CURI, fundamentalmente teniendo una lectura de la Convención y de la perspectiva en derechos humanos, nuestros programas de extensión tienen que ver justamente con el entorno, ¿no? Entonces brindamos todo lo que es formación en perspectiva para las personas que no tienen discapacidad y para los niños y niñas que no tienen discapacidad. Creemos que si no involucramos al entorno siempre estaríamos como repitiendo las mismas acciones históricas. Entonces, bueno, al interior de la UGR trabajamos con el área virtual, y también, como dice Vivi, con los docentes, no docentes, en formaciones y demás, para que, bueno, justamente la bienvenida a un estudiante con discapacidad sea lo más acogedora, equitativa e inclusiva posible, ¿no? Me parece que por lo menos nuestra intención, digamos, ya es hacer un trabajo con el entorno. Sin olvidar, por supuesto, los apoyos y las ayudas que cada estudiante requiera, pero creemos que si el entorno empieza a pensar en distintas formas de guardar un documento, que una página web esté accesible y que se comprometa con esa acción justamente de que lo haga, bueno, es mucho más fácil para todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Voy a aportar algo más. Como bien dicen mis colegas, mis compañeras que están así, el acompañamiento de los no docentes, e incluso los alumnos, formar una comunidad para que les sea accesible, que se puedan adaptarse, que se sientan contenidos, sostenidos, donde cuando ingresan fundamentalmente en el primer año de la carrera, bueno, que sientan que están como sostenidos y se encuentran en un espacio de debate, un espacio de ir y de venir, donde tengan la accesibilidad en la página web, ahora aún con el tiempo de pandemia, bueno, que alguien nos acompañe, si bien acorde a sus capacidades, de cada uno, de sus singularidades, para que también las personas con discapacidad se sientan que también son capaces de ejercer sus funciones o cambiar una materia por sí misma, si se requiere también el acompañamiento de alguien que lo acompañe. Incluso con las bibliotecas accesibles, que mi compañera Gabriela Fernández está puesta un arduo trabajo, la lucha que ha realizado constante y sonante y perseverante, a eso de que todo se hace un paso, un avance, pero en mi época, cuando yo cursaba, eso no existía, y gracias a Gabriela muchos alumnos pueden acceder a la biblioteca sentida, se sienten como más relajados, con menos tensión y poder continuar con su carrera, cumplir con su deseo. Eso es lo que yo decía anteriormente, ser sujetos del deseo. No está obsturado por barreras, hay que romperlas, esas barreras. Todo eso también tiene que ver a través de, digamos, la formación como sujeto de derechos.
el derecho de ser, tener una actividad, el derecho de ser un sujeto digno, el derecho de que, bueno, que pueda construirse como sujeto, y entre más, para no seguir desplazando y darle lugar a la palabra a mis compañeras. Esa es más o menos la propuesta, las ideas que se me ocurren. Entonces, antes de seguir, quiero decir que no es gracias a mí, sino a un trabajo colectivo. Y a que justamente de manera autónoma cada estudiante pueda contar con su material sin tener que estar demostrando de una manera capacitista y haciendo la parabólica humana en lugares para poder descargarse un texto. Y que esté 4 horas cuando cualquiera lo baja automáticamente. Entonces, es un trabajo colectivo y Totalmente. el compromiso de la Facultad de Psicología. Sí, totalmente, el trabajo colectivo en común de toda la comunidad de la Facultad de Psicología para que se sientan como sujetos plenos de derechos en la autonomía. Bueno, yo solo acotar que queda claro, a partir de todo lo que han relatado las compañeras, que la discapacidad no es una cuestión que afecta o tiene que ver, involucra a las personas con discapacidad, sino que nos involucra a todos y a todas, ¿no? Y la importancia de que nos involucremos, todos y todas. Sí, que vamos a dejar de nombrar por el dis o por ese disvalor, digamos, en la manera en que demos lugar a la palabra y nos podamos enriquecer. A veces se suele pensar que el principio de la inclusión es, no sé, la inclusión misma o la convivencia. Si no hay accesibilidad, ¿se puede convivir dignamente, autónomamente? Si poder estar incluida, incluide implica tener accesibilidad para entrar y salir de los lugares cuando uno quiera, Dejo esto así como preguntas, no sé si alguien, vuelvo a agradecerles a todas por estar, por conversar, por contarnos, es importantísimo para nosotros la mirada de cada una de ustedes y gracias a quienes estuvieron escuchando. Perdón, Gaby, había levantado la mano Agus y Dani. Agus. Sí, en realidad es para transmitir una pregunta, pero porque acá somos muchos, o sea, nos ven a nosotras, pero yo daría vuelta a la cámara así, y ahí somos un montón. Está la mamá de Agus y su compañero, y voy a transmitir una pregunta, un poco Vivi Marchetti, mientras él la iba haciendo, Vivi fue contestando algo, pero me parecía importante decirla. Sergio me preguntaba qué pasa cuando la persona, hasta por el mismo desconocimiento, pone barreras, involuntariamente, pero por no saber cómo manejarse, o por no saber cómo decir, o esto que hablábamos con Au, no saber cómo explicar, cómo se puede hacer para que esto que estamos hablando, todo esto que están contando que es tan interesante, se multiplique, se haga masivo, cómo se llega, me preguntaba él, cómo hacemos para que se difunda mucho. Bueno, Vivi un poco habló en principio de los no docentes, de ir preparando a la gente del contexto, ir acomodando todo, adaptando todo, que en realidad eso es la inclusión, o sea, empezar por acomodar todo que sea accesible para que nos sintamos todos cómodos y todos podamos estar y permanecer y convivir, y lo que decía Gaby también. Pero bueno, si alguien quiere contestar un poquito más, ampliar un poquito más cómo hacerlo más extensivo, eso es lo que preguntaba Sergio. Perdón, abro el micrófono para seguir profundizando la pregunta y poder ir contando también que a partir de esto que fuimos aprendiendo hoy, que nos transmitieron en relación a, bueno, de qué modo empezar a derribar estas barreras, y fueron contando algunas experiencias y algunas propuestas, como por ejemplo las formaciones, las capacitaciones con los entornos, sensibilizando, concientizando a las personas que no tienen discapacidad.
aprovechamos a contarles que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, la secretaria general Alcira, junto con Gabriela Fernández, organizaron una capacitación para el equipo de gobierno, o sea, para nosotras y nosotros, como un primer paso, digamos, nos capacitaron en relación a la accesibilidad en la comunicación, porque antes de tener estas informaciones, como vos decías, Dani, recién a partir de la pregunta de Sergio, por el desconocimiento, bueno, es importante tener estas capacitaciones y empezar, se me ocurría por lo que empezaban contando y por nuestra experiencia, por las cuestiones micro, digamos, por cada una y cada uno de nosotros empezar a formarnos y a capacitarnos en relación a qué cuestiones tener en cuenta, a cómo ir deconstruyéndonos, a cómo empezar a hablar como planteaba Agustina, con un lenguaje sencillo, o sea, porque así como a Agustina le preguntan cuando no lo entienden, bueno, Agustina puede preguntar cuando no entiende, y eso es lo importante, que haya otros modos de decir las cosas, que pensemos dos veces y nos salió mal de una manera, bueno, volver a intentar de otro modo, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, aprovecho que tengo el micrófono abierto para agradecerles lo que hoy pudimos aprender y lo que vamos tomando nota para ir teniendo en cuenta y empezar a poner en práctica o empezar a deconstruirnos y empezar a profundizar o avanzar en esto que nos traen hoy. Muchas A mí gracias. se me ocurre, Guada, gracias a vos. Y después Gaby, perdón, dale, Gaby. No, pero me quedé pensando en esto que traía Daniela y la pregunta que hacía Sergio, y yo suelo decir que, bueno, que mis compañeras ya están cansadas de escuchar, que nadie defiende un derecho que no sabe que tiene. Entonces, más que poner barreras, me parece que en ese sentido escuchar, en este caso, a Agustina, que dijo, a mí no me molesta que me digan que no entiendo, que no entienden, ni me molesta preguntar. Entonces me parece que las barreras se derriban así, escuchando, de esa manera. Y no sé, es mi pequeño aporte. Ahora sí, Alci. No, también quería hacer un comentario, digo, como docente, que soy como trabajadora docente, para pensar lo que estaba diciendo Agustina, digo, esto de que también hay cierta como ideación en la universidad, en el ámbito de la educación, que si, para decirlo llanamente, si alguien habla en difícil es porque sabe mucho, es porque... Pero el objetivo de la docencia es la transmisión, ¿no es cierto? Así es que si el otro o la otra no te entienden, estás fracasando como docente. Estás fracasando, con lo cual me parece como muy interesante el planteo que hizo Agustina, porque cómo efectivamente, si el objetivo de hablar es comunicar, es entrar en relación con otro o con otra, cómo no tener como objetivo que efectivamente ese enunciado, eso que uno dice, sea comprensible, ¿no es cierto? Para quienes están escuchando. Entonces me parece como algo muy importante, como modificación, digo, de actitud pedagógica por parte de nosotros. Eso nada más quería decir. Sí, de alguna manera esto tiene que ver con lo que decía Eugenia hace un rato. O sea, dejar de sostener miradas capacitistas y sobre todo desde la educación, ¿no? Si no lo decís de tal manera, o no lo expresás de tal manera, no sirve, ¿no? No vale. Parece que hablar sencillo, hablar claro, tiene también un disvalor, cuando suele ser mucho más difícil poder pensar modos más claros de comunicar. Claro, y en eso de la discapacidad, Gaby, qué fácil es preguntar el nombre, ¿no? Es algo tan sencillo, pero bueno, algo pasa sin duda en el lenguaje, que por esa construcción del estigma uno ya lo está clasificando y ve dónde mete en la cajita qué cosito, o qué síntoma, qué patología o qué, ¿no? Claro. Pero bueno, es que sencillo que es preguntar un nombre, ¿no?
Pero ¿Cómo bueno, te llamas? Así de simple. nos enseñaron a lo difícil. Sí. Y además, hace un aporte con relación a lo que dice mi compañera, que bueno, es acercarme, acompañarle, buscar las palabras adecuadas para que el otro no pueda entender y yo hacerme entender también. Ese acercamiento, bueno, a ver, busquemos las formas, cómo que lo pensamos, cómo lo queremos decir, acercarnos, acompañarlos y tomando nuestro tiempo, porque nuestros tiempos no son los tiempos de las otras personas, tener la paciencia, la escucha, poder descualificar, eso es lo que también, y al mismo modo, bueno, a ver, ¿qué me querés decir? ¿Me lo podés repetir, por favor? Entonces, bueno, ahí es una ida y vuelta entre un otro y yo para podernos entender mutuamente, pero si no nos entendemos mutuamente, obvio que va a haber barreras. Y lo fundamental es la puesta del lenguaje, la puesta en común. El lenguaje como sea que podamos expresarlo, ¿no? Claro, de la manera más sencilla, con palabras más sencillas, escuchando al otro, prestando la atención. Yo creo de que la otra persona nos puede dar una respuesta más clara, y somos nosotros las que nos tenemos que poner en lugar de la otra persona. Acercarnos, acompañarlos, llamarlos aparte, bueno, conversar en una charla, guiarlos, contenerlos, sostenerlos, y ahí creo que está la puesta del lenguaje, la puesta en la palabra, la puesta del entendimiento, que nos entendemos mutuamente, con unas frasecitas simples. Sí, yo quería agregar, bueno, si es que hay tiempo, que a mí me parece que, bueno, que las formas de nombrar dicen mucho más que esas mismas palabras, y que también a mí me interesa que todas esas formas se traduzcan en acciones y que se sostengan en el tiempo, más allá de las gestiones, porque yo creo que es la única manera de producir un cambio estructural, porque tanto el lenguaje como, digamos, las palabras y los modos de accionar tienen que ver con la historia, tienen que ver con una cultura, y el poder de construirlo no es de un momento para otro, no porque uno hable de personas con discapacidad o porque, digamos, hable de identidades vistas como, digamos, para mostrar justamente esto del orgullo, ¿no? En relación a la discapacidad. Me parece que si esto no va acompañado de acciones no resulta suficiente, porque también termina siendo hasta violento, porque es todo una cuestión nominal, pero que después no se traduce en acciones. Entonces, hay que nombrar como las personas quieren que las nombren. Es decir, hay veces que a las personas con discapacidad motriz decimos los rengos, y no nos molesta que nos digan así. Pero lo que sí nos molesta es que no haya una rampa, es que no poder acceder a un lugar, que no haya transporte, que se construyan y no se contemple la accesibilidad en los espacios. Eso nos molesta. Entonces me parece que tenemos que tratar de darnos un debate en relación a las formas de nombrar y cómo eso se traduce en acciones. Esa es mi posición en relación a esto. Me parece fundamental lo que dice Vivi, y lo dijo al principio en relación a las políticas públicas. Si no, es como que nos quedamos en la discusión. Es lo mismo cuando hablamos en inclusión educativa, que es por ahí el área donde más estoy yo, y me puedo cansar de hablar y de explicar. No está mal, me encanta, lo hago, me siento, charlo, hablo con los padres, pero eso tiene que traducirse en políticas públicas. No puede ser que un padre reniegue cada vez que tiene que entrar un pibe en una escuela. No puede pasar, no puede seguir pasando eso. Y eso tiene que ver con las políticas públicas. Vivi lo dijo al principio, me parece fundamental, como empezar y terminar con eso. Sí, bueno, creo que la convención nos marca claramente la base, ¿no? Por eso justamente es el piso de las prácticas que mínimamente deben contemplarse. Lo que sí yo no creo que estas prácticas sean inocentes. Que no esté una rampa, o sea, que esa práctica no se cumpla, tiene otra lectura, además de que la rampa está sin estar, digo, ¿no? Me parece que esa invisibilización social tiene que ver con cómo pensamos y cómo nombramos, y es un ida y vuelta.
Me parece que lo que no se hizo hasta ahora, ya conociendo la convención, por eso, digo, la lectura va para muchos lados, entonces, ¿cómo hacemos para empezar a construir algo digno y ético hacia todos los lugares, ¿no? Porque a esta altura ya sabemos que la rampa tiene que estar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos al Estado o a los estados en esta vigilancia, en esta, no sé cómo llamarlo, en este cumplimiento de la convención que ya tiene más de una década y que nadie no puede saber lo mínimo indispensable que el colectivo necesita? Creo que ya no es por desconocimiento. Si un Estado quita pensiones, está dentro de lo ilegal. Entonces, bueno, también cómo acompañamos para justamente acompañar a pensar nuevas políticas, porque de lo viejo ya estamos también cansados. Sí, coincido totalmente con lo que decís, Eugenia. Bueno, vuelvo a agradecerles, me parece que ya estamos fuera de tiempo, no sé, Guadalupe, ¿qué decís? Vuelvo a agradecerles Está a bien, todas Gaby. y a todos, y bueno, seguiremos militando, denunciando, habitando los espacios y pensando con otras, con otros, con otros, para poder garantizar los derechos conquistados, que se dejen de vulnerar y seguir ampliando derechos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, A chao. todos. Un gusto. Chao. Chao. Nos vemos.